¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los mitos de la anestesia. Como saben, hace unos días en mi Instagram, doctora EsmeGP, por si no me han seguido, publicamos una historia donde ustedes tuvieron la oportunidad de decirme o de preguntarme acerca de lo que ustedes habían escuchado de las abuelitas, las tías o la vecina, de lo que han dicho sobre la anestesia. Entonces, bueno, en este video vamos a desmentir absolutamente todos esos mitos que se dicen sobre nosotros y sobre la anestesia. Y pues bueno, vamos a empezar. Tengo aquí mi celular ya con las imágenes que ustedes me estuvieron preguntando. Y pues bueno, aquí dice que son los dealer o DJ. Sí, efectivamente, nosotros somos los que ponemos la música, ponemos el ambiente, siempre tenemos nuestra bocinita y siempre debemos de tener nuestro Spotify Premium, por supuesto, para bajar cualquier tipo de música, la que se le antoje a la circulante, al cirujano o a nosotros mismos, ¿no? Entonces siempre ponemos el ambiente. También, si es que no somos muy animados, porque hay anestesiólogos que no son tan animados, no son tan fiesteros, luego ponen la música relajada, ponen la música clásica y ya nos estamos durmiendo, dependiendo qué tan chido, qué tan fiestero, qué tan tranqui sea tu anestesiólogo. Pero sí, efectivamente, somos los dealers. Y bueno, la que sigue. Una mala técnica de epidural puede dejar paralítico o hemipléjico a un paciente. Esta es pregunta. Y pues bueno, me di la tarea de leer un poquito acerca de algunos artículos o casos clínicos que han hablado sobre un paciente paralítico o hemipléjico, y efectivamente sí hay casos registrados posteriores a una anestesia, sobre todo las anestesias neuroaxiales o lo que comúnmente se le conoce la raquia. ¿Por qué? Pues bueno, ahí les va la explicación. Resulta que en la zona donde nosotros ponemos nuestro anestésico se llama canal subaracnoideo, o donde se encuentra la médula espinal. La médula espinal pues es un órgano, digamos, un conjunto de fibras nerviosas que atraviesan absolutamente toda nuestra columna y llegan hacia nuestro cerebro. Entonces, bueno, esa parte anatómica de nosotros termina a un nivel en la zona toracolumbar. Es donde terminan las vértebras torácicas y empiezan las lumbares. Hay, digamos que variabilidades del término de esa zona anatómica en cada paciente. A unos les termina un poquito arriba, otros les termina un poquito abajo, dependiendo de qué zona sea, ¿no? ¿Y cómo va a terminar esta zona anatómica? En modo de nervios. Tiene una colita, digamos, de hecho así se llama, cauda equina, que es una parte de la médula espinal que se alarga y son absolutamente todos nervios, ¿sí? Entonces, ¿dónde depositamos nosotros normalmente los anestésicos o los fármacos que van a hacer que la parte de la cintura o de abajo se duerma por completo? Pues va a ser en esa zona donde termina justamente la médula espinal hacia abajo. Y bueno, entonces tenemos nuestra cauda equina, nuestra colita de caballo, que al momento de puncionar nosotros con la aguja, lo que podemos hacer es o lesionar una de estas fibras nerviosas y que nuestro paciente pueda llegar a tener lo que nosotros llamamos parestesias, es decir, que al momento de que se les pasa el efecto de la anestesia pueda tener dolor o pueda tener como pérdida de la movilidad de una de las piernas, o sienta que le quema, o sienta que no lo pueda mover, dependiendo qué tanto haya sido la lesión a esa fibra nerviosa o qué tanto haya perforado la fibra nerviosa. Entonces sí, dependiendo de cómo ha sido la punción o la inyección, digamos, pues podemos tener esa lesión. Y también no nada más podemos dañar esa fibra nerviosa. Recuerden que les comentaba que
nuestra médula espinal puede tener variaciones dependiendo del paciente. Hay unos que terminan un poquito más arriba y otros que terminan un poquito más abajo. Entonces, si nosotros funcionamos en la zona donde está la médula espinal y perforamos por completo la médula, sí podemos llegar a tener una paraplegia o por completo pérdida de la movilidad de miembros inferiores, dependiendo dónde hayamos hecho nuestra punción. Entonces sí, efectivamente, sí hay casos reportados, pero ahorita con el equipo que tenemos y con la experiencia que tenemos, realmente es muy difícil que se lleguen a dar los casos. Un artículo del 2009, o sea, ya tiene tiempo, pero reportaba que en los 90, 97, 98, reportaba que aproximadamente 0.27 de cada 10,000 casos llegaban a tener una lesión nerviosa. Y dentro de estos, ya casos graves como la paraplegia o la cuadriplegia, si es que se daba un bloqueo alto, por ejemplo, en cervicales, podríamos llegar a tener una incidencia de esta complicación aproximadamente de 1 en cada 1,000,000 de casos. O sea, es realmente rarísimo, rarísimo que suceda. Puede llegar a pasar, sí, pero siempre hay que buscar otra forma, otro foco. Normalmente llegan a tener parestesia los pacientes, pero se descubre que es una causa secundaria, un tumor en la zona donde funcionamos o cerca de donde funcionamos, una obstrucción, una hernia a nivel de columna. Entonces sí depende mucho de nuestro paciente, depende sobre todo también pues qué tanta experiencia tenga tu anestesiólogo. Normalmente es más que suficiente los que nos echamos 7 años de medicina, 7 a 6 años y luego los 3 años de especialidad. Entonces la verdad es que es rarísimo que lleguen a suceder. Yo nunca lo he visto. He escuchado en algún momento que algunos de mis adscritos han tenido casos de pacientes, pero realmente yo que lo haya visto, no lo he visto, para nada. Entonces, no es una complicación común. Puede llegar a pasar, pero es rarísimo. ¿Sale? Pues bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué es más peligrosa? ¿La anestesia mal aplicada que una operación? A ver, ahí va. La anestesia mal aplicada, realmente no es tan peligrosa. De hecho, creo que la anestesia como tal es una situación bastante tranquila. Realmente no tiene que ver tanto con la anestesia, sino tiene que ver con el estado del paciente, el estado hemodinámico o para qué lo vamos a operar. Hay pacientes que llegan de urgencia, llegan desangrándose, llegan con fracturas expuestas o, no sé, con una perforación intestinal. Entonces, pues no tiene tanto que ver la anestesia, sino más bien con el diagnóstico de nuestro paciente. La anestesia simplemente pues sirve para quitar por completo el dolor del procedimiento quirúrgico y, por supuesto, nosotros anestesiólogos somos los encargados de mantener vivo al paciente durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, si al cirujano le sangra, si al cirujano se le va la mano, si en algún momento, no sé, se llega a perforar el paciente y sobre todo que lleguen a sangrar mucho, que es lo más común, nosotros somos los encargados de la transfusión, de que el paciente le pasemos más líquido, de que le pasemos más fármacos para aumentar la presión. Entonces sí, depende sobre todo no de una mala técnica anestésica, sino de un buen anestesiólogo que esté a cargo de tu cirugía. Eso es súper importante. Pues bueno, vamos con la que sigue. ¿Cuáles son los mitos que has escuchado respecto a la anestesia? Esa fue la pregunta que hice. Que se te pase la anestesia. Que se te pase. De hecho, pues sí, se tiene que pasar. Si no se pasa, ahí nos vamos al primer ejemplo de las complicaciones que pueden pasar de la anestesia. Pero no, sí se tiene que pasar. Que se te pase la anestesia. Sí. Puede llegar a suceder, nos pasa frecuente, que ponemos una dosis para un tipo de cirugía y resulta que la cirugía o se convierte en otra, o se hace más larga,
o se prolonga en general, ¿no? Se hace más largo el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que dormir al paciente si es que le pusimos anestesia en la espalda y no dejamos el catéter para estarle pasando medicamento por la espalda, pues entonces tenemos que dormir a nuestro paciente. Realmente no es peligroso que se nos pase la anestesia, al contrario, tiene que pasarse la anestesia, son fármacos que se tienen que metabolizar, pero lo padre de la anestesia es que no nada más tenemos una técnica anestésica, podemos modificar nuestra técnica y si le piensas en ese instante, pues este tipo de cirugía, tal vez se prolongue, le dejo catéter peridural para irmela boleando en caso de que se prolongue esta cirugía, o ya de faul, así de, yo creo que esta cirugía se va a prolongar, entonces mejor lo dormimos por completo y le estamos pasando medicamento por la vena y lo estamos durmiendo por vía inhalatoria y el paciente se queda dormido durante el tiempo que necesite el cirujano. Entonces no es tanto que se te pase, entonces pues no. Vamos con la que sigue. ¿Cuáles son los mitos que has escuchado respecto a la anestesia? Que no agarra cuando estás nervioso. Ja, 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 ja. Pone aquí una persona, no sé si es hombre o mujer, la verdad no sé, no me acuerdo. Pero tiene algo de cierto, efectivamente. Cuando tú estás nervioso, cuando el paciente llega nervioso, de hecho, tiende el cuerpo a acelerar todo el organismo, ¿no? El corazoncito está taquicárdico, las respiraciones están aumentadas y por ende todo el sistema hormonal, digamos, está aumentado. Entonces, ¿por dónde se van a metabolizar nuestros medicamentos que nosotros estamos poniendo como anestésicos? Pues primeramente tenemos el hígado y segundamente tenemos los riñones. Entonces, si nuestro paciente se encuentra en algún momento como algo estresado, algo nervioso, efectivamente el hígado y los riñones pues están funcionando mucho más rápido de lo que deberían y puede ser que nuestro medicamento no dure lo que tenía que durar, que son, digamos, 1 hora, 2 horas, se acorte el tiempo del medicamento y pueda llegar a suceder que empiece a mover las piernas antes de que pase la cirugía o empiecen a tener molestias durante el procedimiento, pero pues para eso les comento, tenemos fármacos, no nada más nos quedamos de brazos cruzados esperando a que al paciente le duela y ya no se puede hacer nada, simplemente pues estar al pendiente como anestesiólogo de que a tu paciente no le empiece a doler, ya si empieza con un poquito de molestia, nunca es así de que, para los que no saben, nunca es así de ya me está doliendo de repente. No, o sea, empieza a molestar un poquito, sienten la movilización en la piernita o en el abdomen donde están trabajando los cirujanos y es poco a poquito vamos pasando medicamento, calculándole aproximadamente en qué momento van a terminar los cirujanos, por supuesto, y pues si no terminan rápido, pues nuestra efectiva anestesia general balanceada, que es dormir por completo a nuestro paciente, si es que no tenemos, les decía, catéter peridural para mantener esa anestesia. Entonces, no tengan miedo por eso, su anestesiólogo debe de estar al pendiente y si sienten alguna molestia, es cuestión de decirlo. En cuanto sientan algo, dolor, molestia, decirlo, no nada más quedarse callados. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los mitos que has escuchado respecto a la anestesia? Que les gusta mandar a transfundir y me ponen un gatito sonriente. No, realmente, bueno, no sé, eso tal vez lo dicen por alguien en especial, tal vez algún anestesiólogo en especial, pero no. Tenemos unas guías que nos dicen cuándo transfundir a nuestro paciente. Los pacientes que son, por ejemplo, renales, se llegan a transfundir después de que tienen una hemoglobina de 6 miligramos por decilitro. Pacientes que son sanos, que tienen menos de 7,5 o de 8 miligramos por decilitro y van a entrar a una cirugía mayor, es necesario transfundirles para que lleguen aproximadamente por lo menos a 10 miligramos por decilitro y puedan pasarlos a quirófano. Entonces,
No es que nos guste transfundir, simplemente es que todo tiene una regla y todo se hace por algo, no nada más es porque se nos ocurrió, porque nos guste, simplemente es para que el paciente le vaya bien, tengamos una buena presión arterial y no se nos vaya a morir nuestro paciente por falta de sangre. Siempre es por algo, el anestesiólogo transfunde siempre por algo. Entonces, bueno, ahí sí no es un mito, pues. Ok. Se drogan con los medicamentos los anestesiólogos. ¡Wow! Esto... Fíjense que este mito es en cierto modo real, en cierto modo muy, muy real, porque, de hecho, nuestro trabajo es súper... es un tabú esto del rollo de la drogadicción en los anestesiólogos, es un tabú, pero sí, efectivamente hay muchos casos de residentes de anestesiología, de anestesiólogos adscritos o de alguna otra especialidad que no sea anestesiología, pero que tengan la capacidad de tomar los medicamentos o drogas, porque nuestro trabajo es manejar las drogas intrahospitalarias o drogas que podemos encontrar en las calles. Por ejemplo, el fentanilo ahorita es muy famoso en Canadá, en Estados Unidos, hay mucho tráfico de fentanilo. Y pues sí, nosotros como anestesiólogos tenemos las drogas en la mano, o sea, sin que te pidan más que tu cédula profesional. Entonces es muy fácil poder decir, pues voy a probar el medicamento, a ver qué tal se siente, a ver si es cierto que no sé, causa alucinaciones. Y pues ahí empezamos con estas situaciones de la drogadicción en los anestesiólogos. Efectivamente, sí, hay muchos casos, como les comento, de residentes, de anestesiólogos que por la capacidad de tener los medicamentos a la mano, llegan a fallecer. De hecho, ellos fallecen por eso, por apneas secundarias a sobredosis. Es decir, apnea significa dejar de respirar. Entonces, nuestros medicamentos anestésicos, justamente la causa más temida en la cual se mueren los anestesiólogos es por una sobredosis y ellos dejan de respirar, hacen apnea y digamos que se ahogan. Si no tienes una toma de oxígeno constante o no tienes a alguien vigilando, en este caso somos los anestesiólogos, pues te mueres y sí, hay muchos casos. Eso no es mito, es realidad. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, no tener como que la idea de voy a probar un poquito porque si te llega a gustar, si lo llegas a agarrar y ahorita ya no me hace tanto, voy a agarrar un poquito más y ahora voy a probar voy a probar. Ahí se les va la vida. Y es muy triste, créanme que es muy triste. He escuchado casos de residentes súper jóvenes, chavos con hijos y que los meten a rehabilitación y no pueden salir porque realmente está pues muy complicado, ¿no? Es muy difícil aquí en México, no sé si en otros países, pero aquí en México es difícil que a un anestesiólogo le quiten su cédula por drogadicción. Es difícil, los dejan descansar unos días, un mes, los mandan a rehabilitación, los incapacitan, pero regresan nuevamente a ser anestesiólogos después de una rehabilitación y pues continúan cayendo en las drogas intrahospitalarias y pues su única salida a veces es, como les comento, la muerte. Muy, muy triste situación, un tabú, les digo, dentro de la medicina, pero es un tabú cierto. Pues bueno, ese no fue mito. Sigamos con la que sigue. Esta es dominguera, de barrio, de vecinas. ¿Se puede pasar con la anestesia? Es decir, bueno, lo que yo entiendo, a ver, ahí les va otra vez la pregunta. ¿Cuáles son los mitos que has escuchado respecto a la anestesia? ¿Se puede pasar con la anestesia? Lo que yo entiendo es lo típico que te dicen, es que se le pasó la anestesia. No es que se pase, simplemente
que yo creo que depende mucho del paciente. Como les comentaba, tenemos órganos que deben estar funcionando adecuadamente y estos órganos se encargan de eliminar todos estos medicamentos, todas estas drogas, y si estos órganos no están al 100% de funcionalidad, pues, ¿qué pasa? Esas drogas continúan circulando en el torrente sanguíneo, por lo tanto, el paciente se sigue quedando dormido. Entonces, no es que se le haya pasado la anestesia, es que el paciente a veces no está al 100% de su función. Pero sí, puede ser que algún anestesiólogo no haya hecho un cálculo adecuado de sus medicamentos y le haya pasado un poco más de medicamento de acuerdo a su experiencia, porque yo pensé que iba a durar más tiempo la cirugía, entonces le pasé tanto más. Entonces, sí, puede llegarse a pasar, sí y no. Este mito está algo, algo chistoso, pero normalmente no es porque, se murió porque se le pasó, simplemente que depende mucho del estado de salud de nuestro paciente y depende mucho de la técnica anestésica que use el anestesiólogo. ¿Sí me doy a entender? Creo que sí. Bueno, pues bueno, se quedan dormidos los pacientes a veces más tiempo, pero no quiere decir que nunca vayan a despertar. Van a despertar, en algún momento van a despertar, se van a metabolizar todos esos medicamentos, se van a eliminar y pues el paciente tiene que despertar en algún momento. No se asusten, no es por eso. Pero pues si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, renal, hígado, o hepática, pues sí puede llegar a tardar mucho el metabolismo de los medicamentos, o podemos llegar a tener ahí algunas situaciones con el corazón, una arritmia, un paro cardíaco, y pues el paciente fallece, no tanto por la anestesia, sino por el estado de salud del paciente. Eso es, hay que hacer mucho énfasis en eso, porque ahorita ya los pacientes de FAUL tienen sobrepeso, tienen diabetes, tienen hipertensión, que son dos de las enfermedades más comunes, sobre todo aquí en México y a nivel Latinoamérica, y bueno, también en Norteamérica, en Canadá, ya en todas partes hay mucho sobrepeso por el estilo de vida, por el estilo de comida. Entonces sí, nuestros pacientes no están completamente sanos y pues todo eso va a recaer en cómo se metabolicen los medicamentos y cómo respondan los medicamentos al paciente, ¿sí? Entonces, es mito, pero tiene algo de realidad esa parte, ¿sí? Que el paciente se puede despertar en plena cirugía, lo digo, pues me pasó, ¿sí? Este no es mito, el paciente se puede despertar en la cirugía, hay que estar muy al pendientes, doctores, anestesiólogos, residentes que están en formación. Justamente el día de hoy metimos una cirugía, una colecistectomía laparoscópica, es decir, quitamos la vesícula, quitaron la vesícula la cirujana, y nuestra paciente ya estaba empezando a ventilar. Y yo tenía a mi residente ahí sentadito, checando el ventilador, pero él no se había dado cuenta que la paciente ya estaba ventilando. Entonces, si tú no estás pendiente de tu monitor y de tu paciente, efectivamente, tu paciente se puede despertar a media cirugía, y si está con tubo en la boca, y si está con los ojos, con los parches en los ojos, y empieza a sentir el dolor, la molestia, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a mover el paciente, y si el cirujano está trabajando en un órgano específico muy irrigado, ¿qué puede pasar? Lesión, perforación, y se hace un desastre en la sala de quirófano. Entonces, sí, es cierto, se pueden despertar. ¿Qué hacemos nosotros los anestesiólogos para volverlos a dormir? Simplemente aumentamos la cantidad de nuestro gas si es que está dormido, o pasamos medicamento ya sea por la venita para volverlo a dormir, o por el catéter que tenemos en la parte de la espalda, si es que fue anestesia regional o neuroaxial. Entonces sí se puede, no es mito. Cuando el cirujano les pide relajar al paciente, le administran un placebo.
Esto depende mucho del cirujano. Normalmente, cuando los cirujanos no son muy hábiles, quiero decir, esto es lo que nos piden. Cuando son súper hábiles, son rápidos y buenos, pues, normalmente no piden que relajemos más al paciente. Normalmente, quiero decir normalmente, no se me echen encima, porque sí puede llegar a pasar que ya pasó 40 minutos, una hora y empieza a ponerse duro el paciente y para el cirujano es difícil poder visualizar la estructura que va a retirar o a buscar lo que vaya a buscar. Entonces sí, depende mucho de nosotros, cómo veamos a nuestro paciente, de saber cómo es el cirujano, qué tan hábil es, pero normalmente cuando son muy hábiles no piden esto. Cuando son hábiles, cuando no son hábiles, piden mucho que se les relaje al paciente. Y ahí sí usamos el placebo. Que solo saben matemáticas los anestesiólogos. No, de hecho no. Con que sepas multiplicar, sumar y restar es más que suficiente. Yo nunca fui buena en matemáticas. De hecho, creo que era una de mis materias menos preferidas. Matemáticas y estadística. Yo lo odié. Como les digo a mis residentes, las matemáticas son completamente... La anestesiología es completamente lógica. Es igual que la medicina, todo es lógica. No necesitas mucha matemática. Mito. Entonces esto fue mito. Que son los que demandan si algo sale mal en una cirugía. Pues no sé. Realmente no sé. Los que más demandan yo creo que son los cirujanos. No tanto los anestesiólogos, porque fíjense que a pesar de todo, el cirujano como que tiene más comunicación con el paciente, con los familiares, aunque los anestesiólogos, pues sí, o sea, si hay una cirugía y todo sale mal, pues sí, se pueden llegar a meter en muchos problemas, pero tomando en cuenta que en una cirugía pues, hay mucho equipo, normalmente yo siento que son los cirujanos. Más que los anestesiólogos. Sí hay mucha demanda a anestesiología, pero más a cirugía. No sé, yo creo que sí, completamente, más a cirugía. ¿Qué son los aburridos del hospital? No, yo creo que somos los más chidos. Nos llevamos con todo el mundo, o al menos así deberíamos de ser. Nos tenemos que llevar con todo el mundo, todos los médicos quirúrgicos. Entonces sí. La anestesia lleva 5 años de vida. Esta personita me puso como una inbox, como una publicación de Facebook, donde decía que los medicamentos tardaban 5 años en metabolizarse o 5 años en estar en el cuerpo, pues. Y no, eso no es cierto. Cada medicamento que nosotros usamos tiene un periodo de vida dentro del cuerpo y no debe de pasar más de una semana prácticamente. O sea, ningún medicamento que nosotros usemos tarda más de una semana en metabolizarse. Entonces, esto es completamente mito, no es cierto. No tarda 5 años en nuestro cuerpo. Y pues ya, creo que fueron los más interesantes que encontré, los mitos más interesantes que me dijeron ustedes o los que más he escuchado. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o si no entendieron algo, por favor, coméntenme acá abajo en los comentarios. Entonces, bueno, hasta aquí llegó nuestro video. Espero que les haya gustado, que les haya interesado sobre los mitos de la anestesia. Y pues bueno, acuérdense que tengo Instagram, estoy como doctora_esmgp. Tengo Twitter, estoy como doctora anestesia, @doctora anestesia, por si me gustan seguir. No subo mucho ahorita a Twitter, ando muy ocupada con trabajos para hacer este video, pero me gusta mucho hablar con ustedes, platicar con ustedes. Y en mi Instagram estoy siempre súper funcional, se me hace mucho más rápido subir cosas. Espero que me sigan por ahí. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos y chicas. Cuídense, usen su cubrebocas y pórtense bien. Bye.